versículo 89. ¿Qué? Salmo 119. 89. Gloria a Dios. Ella no dio salto de que dijo 119 y que se Ya. 20. No completo, pero. ¿Lo va a leer? No. 89. Amén. La amén. 89. Sí. Leemos la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsiste todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, y ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tus mandamientos. Amén. Amén. El primer versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mediten eso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Rey de gloria. Oh, gracias, Espíritu Santo, que ya tú estás, aleluya, aquí, Dios mío, Padre, esperando, aleluya, para hablarnos nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, Padre. Oh, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te pido que tú, aleluya, nos da un corazón entendido, Dios mío, Padre. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento, Padre, aleluya, a través de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, dame también sabiduría, Señor, palabra, Señor, aleluya, de unción, Dios mío, Señor, para hablar alcanzado, Dios mío, Señor, porque tu palabra vivifica, Dios mío, Padre. Todo dominio y control, Dios mío, Padre, de este estudio, Dios mío, Padre. Y cancelo, Dios mío, todo lo que quiere levantar contra tu palabra, contra tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Neutralizamos, paralizamos, declaramos nulo, inoperante toda enviación. Aleluya, y proclamamos liberación en los aires. Padre, proclamamos tu gloria, Dios mío, a través de tu palabra en esta noche, en este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Empezamos con el libro Abriendo la Biblia. Para aquellos que van a bautizar o las personas que son nuevas en este camino, gloria a Dios. Hemos tratado capítulo 1 primero y ahora hoy vamos a tratar capítulo 2. Primero capítulo 1 hemos tratado sobre de dónde viene la palabra de la Biblia, las divisiones de la Biblia, las clasificaciones de la Biblia. Hemos tratado del canon, qué es el canon. Hemos tratado el contenido de la Biblia, de qué se trata, qué se menciona. Habla de 3 personas en una. Amén. Gloria a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Habla de 3 clases de pueblo: los judíos, los gentiles, la iglesia de Dios. También habla de 3 lugares: el cielo, la tierra y el infierno. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar con el capítulo 2, el origen del pecado y la caída del hombre. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer esta página 9. Dice: el origen del pecado como fuente generadora del mal en el mundo es considerado el problema número 1 que afectó la vida del hombre en todos los lugares y en todos los tiempos. El pecado se impone en el mundo, puesto que su poder es cada día mayor. Se convierte en el mal, ¿qué? Universal. Gloria a Jesús. Es como una mancha de tinta negra que cae sobre toda la humanidad.
dejando estampada su marca en el corazón de todo el género humano. De todas las religiones del mundo, el cristianismo es la única que enfatiza la tragedia del pecado. Alrededor de este tema gira todo el plan de la redención del hombre. Pecado es desobedecer cualquier mandamiento divino. Adán cometió pecado al desobedecer el mandato divino. El resultado del pecado es muerte espiritual. Lo podemos leer en el libro de Génesis 3, 15 hasta 17. Vaya allá. Definimos el pecado como la violación a los mandamientos de Dios, ya sea por omisión o por comisión. Amén. Gloria a Dios. Génesis 3, 15. 3:15. ¿Quién lo tiene? Amén. 3:15 hasta 17. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cuello. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué es, aleluya, el pecado? Elena, Denise, aleluya. Gloria a Jesús. Amén. El pecado. ¿Qué me puedes explicar qué es el pecado? ¿Me oyen? Dígame, Elena. Bueno, según he leído la palabra, para mí el pecado es la desobediencia, porque la mujer comió de la fruta y se la dio a Adán, y automáticamente pecaron. O sea, hicieron una desobediencia al mandato de Dios, que le había dicho que no comiera de esa fruta. Amén. Es entonces, con otra palabra, desobediencia al mandamiento de Dios. La palabra pecado también es errar el blanco. Algunos eruditos lo definen así. ¿Cómo? Errar el blanco. Errar el blanco. Es como no dar en el blanco. El no dar en el blanco. No dar en el blanco. ¿Tú sabes cómo se llama La diana. Sí, se le llama. Una flecha. Entonces una tira una flecha y todo ser humano trata de llegar en el punto rojo. En el centro. Pero todos nosotros hemos fallado, ninguno de La nosotros. diana. El dardo. El dardo, Si me sí. dicen jugar a la diana. Ah, ok. Metí una diana, acerté en el medio. Todo con la palabra diana. En España. Amén. Entonces, Dios nos hizo para dar en el blanco, para cumplir, para que Él podía cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva fallaron, desobedecieron, ellos fallaron el blanco. Ellos fallaron en cumplir lo que Dios quería hacer en su vida. Amén. Por ejemplo, vaya a Romanos 3:23 y una persona otro vaya a Romanos 6:23. ¿Qué es la diana? Sí, Se llama darts. diana en España. Ok. Tirar a la diana. Oh, Romanos. Romanos 3:23. Gloria a Jesús. Y otra persona va a Romanos 6:23. Son versículos claves, hermanos, cuando estamos evangelizando y queremos
queremos una persona, porque a veces nosotros evangelizamos, la persona dice, ah, bueno, pero encontrarás personas que quieren saber por la Biblia que estás hablando. Entonces, esos versículos, Romanos 3:23, 6:23, son versículos claves. Yo tengo Porque ese 23. Romanos 3:23, ¿quién lo tiene? 3:23. Lo tiene Denise. Denise Díaz. Súbele el volumen. Amén, igual. ¿Dónde está eso? Estamos bien, gracias a Dios. Amén. ¿Puede leer Romanos 3:23? 3:23. Ya. Sí. Amén, ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Amén. cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Por cuanto todos pecaron, pero Sharon, yo nunca pequé. Cuando decimos, pero yo no he pecado, y porque hay religiones, hermanos, que no creen en la doctrina del pecado. Y hay uno que es el musulmán. Los musulmanes no creen en el sentido del pecado. Piensan que con sus esfuerzos, con sus obras, al final, cuando mueren, sus obras van a ser pesados, y depende cómo ellos vivieron, ellos van a un lugar que ellos no saben precisamente dónde ellos van, claro, porque la Biblia muy claramente dice que algo feo, algo malo ha sucedido con el ser humano. La gente no quiere creer eso porque parece más fácil de decir, ah, fue Adán y Eva. Ah, pero sí, pero eso no quiere decir que en cada ser humano tiene la responsabilidad, Gloria a Dios, ¿quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria. Bendito Dios. Eso no quita la responsabilidad de un ser humano, hermanos. Cuando ya tenemos conciencia, cuando podemos discernir entre el bien y el mal, nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros hechos. Amén. Gloria a Dios. Adán y Eva pecaron. Y sus generaciones, el pecado pasó a toda la generación. Yo digo que la serpiente inyectó su veneno en nuestro corazón, en el corazón del hombre. El mismo veneno que nosotros podemos ver en los síntomas de Satanás en algunas personas. El orgullo, la soberbia, todas esas cosas son síntomas del enemigo. Yo subiré, ese deseo infernal de ser como Dios. Y mira que hay personas que piensan, pero no hay nadie como yo, el yo. Esos son veneno, hermanos. Por eso el Señor dice, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ahí hay un misterio, hermanos, el nacer de nuevo. Dice, si tú no naces de nuevo del agua, del Espíritu, tú no tienes parte con nosotros. ¿Por qué? Porque el primer nacimiento cae debajo de la maldición, cae debajo del pecado. Por eso el Señor dice, nosotros somos hechuras nuevas, personas creadas nuevas en Cristo Jesús. Claro que tenemos ese cuerpo, llegará un momento que será transformado en un cuerpo glorificado, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, por cuanto todos pecaron, pero Charlene, yo te digo una otra vez, yo no creo en el que cometo pecado, yo pienso en cometer errores. Entonces, si tú me dices, porque hermanos, hay personas que tratan de salir justificándose. Amén. Alguien vaya en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver qué dice aquellos que ignoran que fallaron a Dios. A Primera de Juan, ¿no es San Juan? Sí. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1, Versículo. el versículo 9. No, 8, perdón. 8.
y 9. Mm. Amén. Amén. Lea. Decimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gustó lo que la hermana habló el domingo también. Le dice, si tú no reconoces que estás mal, ¿cómo tú piensas ir al doctor si tú piensas que estás bien? Claro, si no Si uno no reconoce que es un pecador, no tiene necesidad De pedir perdón. de entregar su vida a Cristo. ¿Entiendes? Entonces es un gran engaño de Satanás. Y te imaginas millones de gente creyendo eso en una religión. Piensa que con sus obras ellos pueden agradar a Dios. Y no es conforme a nuestras propias obras, hermano. El Señor dice, mira, yo dejé mis pensamientos para vosotros aquí, mis planes para vosotros aquí. Es conforme a mi manera. Amén. Conforme a la manera de Cristo, de manera de Dios. El Señor dice, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él entra a morar en nosotros, tener comunión con nosotros. Si dice, no, yo lo voy a hacer como Naamán, yo voy a hacer a mi manera, porque yo no creo en la doctrina del pecado, entonces voy a hacerlo a mi manera. Yo no hago nada mal y no necesito ir a una iglesia, entonces ¿para qué yo tengo que hacer lo que los evangélicos dicen? No son los evangélicos y no son los creyentes, sino la palabra, Dios mismo. Amén. Y todo lo que el hombre hace fuera de la palabra está errando el blanco, está negando la salvación. Porque la palabra mismo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, todos nosotros pecamos. Y todos nosotros merecíamos la muerte. Amén. Destituido de la gloria de Dios. ¿Tú sabes qué es eso? Estar por eternidad en el infierno, sin misericordia, sin amor. Estamos bajo la ira del Señor. ¿Entiende por qué Jesús tenía que venir? Amén. Pero no, mira, que el Señor tenga misericordia. Y damos gracias, Señor, hermanos, por este conocimiento. Y este conocimiento que el enemigo no le conviene que nosotros lo sabemos y entender. Porque una cosa que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y no entendemos la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Romanos 6:23, ¿qué dice que es la consecuencia del pecado? Bueno, Romanos 6:23. 6:23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí, amén, aquí dice muy claramente que la paga del pecado es muerte. Pero Shalom, ¿qué tú quieres decir con muerte? Muerte espiritual, hermanos, significa separación de Dios. Amén. 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 Gloria a Jesús. La persona está muerta espiritualmente, cuando parta de este mundo físico, pues va a ese lugar de castigo y tormento. Así es. ¿Quién puede ir a 1 de Juan 3:4? Véalo. Amén, gloria a Dios, así debería ser. 1 de Juan 3:4, ¿qué dice? Ella dice amén y no lo he encontrado. Oh, Bueno, yo lo Yo leo. dije amén, pero yo no sabía que ella me estaba diciendo a mí. Si tú dijiste amén, lo tienes. Yo lo tengo hace rato, ya. Pues léalo. Léalo, Elena. Leen el chisme. léelo que esa clase de usted. Que lo La lea. palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues
El pecado es infracción de la ley. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la palabra, ¿verdad? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa infracción de la ley? Violar, Quebrantar, violaste la ley, quebrantar, incumplir, falta, culpa, delito, porque es un ley, cuando lo vemos hablando de judicialmente, porque en la tierra también hay leyes. Claro. Nosotros no podemos manejar y pasar en el luz Se rojo. baja del rojo. Sí, Sí, como dijo una vez un evangelista, creo que fue que dijo, si tú viajas, por ejemplo, a Inglaterra sí. y alquilas un auto y manejas más de lo que debe y te para la policía, tú no puedes decir, es que yo no soy inglés, pero viniste aquí, debiste de saber cuál Y era la hay que ley. adaptar la ley de Y a allí. cuánto podías conducir, no es una excusa para que no te No, no multen. es excusa. ¿Entiendes? Te van a contar igual. Entonces la palabra Sí, misma, como yo estaba hablando, el Señor dejó la palabra a nosotros, a su manera nosotros tenemos que vivir, a conforme su palabra. Entonces cuando fallamos de hacer eso, estamos infringiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros nos convertimos en transgresores de la ley. Aquello que infringe, aquello que quebranta la ley, aquello que no cumple la ley. Amén. Gloria a Dios. El origen del pecado. Página 10. Dice, el pecado no tuvo su origen en esta planeta Tierra. ¿Sabían? Claro, ¿no? Denise. Ya, Amén. amén. Elena. Sí, amén. Tampoco en el corazón del hombre que fue creado por Dios a su imagen y semejanza. El pecado tuvo su origen, ¿dónde? Cielo. ¿Cómo, Charlene? En el cielo, Pero en el cielo todo es perfecto. en el huerto del Edén. No, En el huerto. No. ¿No No. fue Satanás primero? no. Seguiremos leyendo, Denise, y tú vas a entender. El huerto de Edén no estaba en el cielo, por cierto. Estaba en la tierra. Estaba en la tierra. Tierra. En la tierra, amén. 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 El pecado tuvo su origen en el cielo, en el corazón de un querubín. Un querubín. Ya, ahora está. Un querubín, parte de la creación angelical. Y yo añado que su nombre es Satanás. Pero en ese tiempo ese querubín se llamaba Lucifer o Luzbel, cargador, portador de luz. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que Dios creó un gran ejército de ángeles y todos eran perfectos al ser creados por Dios. En el libro del profeta Ezequiel, el profeta presenta un lamento sobre el rey de Tiro. Anuncia su caída y su muerte por cuanto dijo en su corazón, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Al atribuirse al rey de Tiro honores y poderes divinos, se convierte en una imitación a Satanás. El profeta deja de referirse al rey de Tiro y revela cómo sucedió la caída de Satanás. Vaya a Ezequiel 28, versículo 13-16. Este capítulo empieza hablando de un rey de carne y sangre, un hombre. Pero el Espíritu Santo usó a Ezequiel y reveló quién estaba detrás de este Tiro, este rey. Amén. Ezequiel 28, 13-16. ¿Quién aquí puede leer? 28, ¿no? Bueno, Interesante. yo lo tengo, pero yo no sé si lo puedo leer. Claro. Claro. Sí, léalo. bueno. 28, ¿qué? 13 hasta 16. Amén, ok. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el huerto de Dios tuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelinas, topaz
Jaspe, crisolitos, berilo y cisne, de zafiro, carbunclo, esmeralda, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sí. Esa palabra un poco difícil. Tanto querubín y Porque son piedras que nosotros no conocemos. No se preocupe, hermana, vamos a estar leyendo paso a paso aquí. Solamente trata de seguir, ¿sí? así, ¿no escucharon? Sí, 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 sí. sigue. Que ya está. Pero hay mucha... Es que tiene que lo que estamos, cuando Cecilia está leyendo, Elena tiene que ponerlo en mute y así van. Dígale, hermana, que lo ponga. Elena, que ponga el teléfono en mute. Hermana Elena. No soy yo que estoy hablando, es Dorca. ¿Dónde está ahí? Pero se oye cuando están hablando. ¿Hasta cuál leyó de mí? No soy yo. Para que me perdone. El 13, no. Vamos a leer completamente. Amén. Hermanos, perdone. Es fácil hoy en día de estar por el Zoom siguiendo el estudio, pero trata de venir a los estudios, ¿entiende? Porque hay mucha, ¿cómo se dice? Desconcentración. Escuchamos aquí y allá, entonces estamos también grabando. Entonces tratamos de hacer la cosa un poco mejor, amén. Usted sabe que yo siempre estoy presente. Lo que pasa es que tengo una comida que entregar para el domingo. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, no entiendo, hermana. Entonces, vamos a hacerlo así. Es bueno que ustedes participan, pero no vamos a poder escucharles, ¿sí? Amén. No, porque hay mucha Eco. eco y desconcentración, ¿sí? Perdóname. Lean ustedes que nosotros escuchamos. Amén. Sí, está Sí, bien. pero no le voy a preguntar que lee, porque nosotros no escuchamos bien, solamente escuchar. Sí, trata de escuchar, solamente si tienen preguntas me lo deja saber, ¿sí? Se la anote para que no se lo olvide. Anótalo, amén. Vamos a seguir aquí. Cuando alguien está hablando, ponen el teléfono en mute para que si llega alguien no se oiga acá o el que esté hablando. Por favor. Eso se lo enseño. Claro que sí, también lo pongo en mí. Ajá. Amén, gloria a Dios. Seguimos aquí. ¿No de leer, entonces? Seguimos aquí entonces, ¿sí? Amén. Ella dice que si puede leer. Digo, en No caso- vamos a seguir aquí, hermana, porque hay mucha interrupción. Amén, ok. ¿Sí? Diana, usted puede leer desde el 13 hasta el 16. Amén. En Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, Hermana topacio, Lorca, usted puede... topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus transgresiones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén, amén. Podemos decir que aquí se trata de un ser humano porque empieza a hablar del rey de Tiro. ¿Son virtudes que se aplican a un ser humano aquí? Sí, porque cuando un ser humano imita esa conducta, está imitando a Satanás, cuando tiene ese tipo de acción. Pero ¿estaba el rey Tiro en el huerto de Edén? No, No. se hacía referencia a Satanás mismo. Aquí literalmente el Señor nos pone la vela y nos muestra de dónde cayó Satanás. Amén. Amén. Y aquí vemos muy claramente que no era un ángel. Mucha gente le llama un ángel a Satanás. Él no es un ángel, él es un querubín.
Más alto. Es un rango que muchos ángeles tienen que darle honor. ¿Cómo se dice? Estaba debajo de su poder. Y era portador de luz, pero no estaba satisfecho con su posición. No que en el cielo, hermanos, hay inmundicia. La inmundicia no puede morar en el cielo. Pero ¿qué pasa? Los ángeles también tienen voluntad. ¿Sabes? El Señor, como probó a Adán y Eva, también probó a los ángeles. Porque Dios quiere que los seres que Él creó lo sirven por amor a Él, no por obligación ni por miedo. Entonces, en el cielo ahí se encontró, el Señor permitió eso. El Señor mismo permitió. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo? Pero el Señor tenía que probar a los ángeles también. Dice que aquellos que pecaron fueron afirmados en su maldad. Aquellos que ¿cómo que se dice? mantuvieron su dignidad. Dos terceras, ¿cómo se dice? La tercera parte. Dos. La tercera parte Por los ángeles. de los ángeles, la tercera parte. Sí. Tercera son 3. Son, Sí, por ejemplo, no. digamos así en 30, son tercera No, porque parte. hay, por ejemplo, ¿no? Una tercera parte Una tercera parte. cayó, siguió a Satanás, pero los que quedaron, El 70%. sí, ellos fueron afirmados en su bondad con Dios. Ahora ellos escogieron para Dios. Entonces el Señor lo tiene así en su luz. Entonces y el Señor no va a permitir que se rebelan. Era un tiempo que el Señor dio a los ángeles para probarlo. Entonces se halló en Satanás orgullo, maldad, soberbia, envidia. No estaba satisfecho. Dice, subiré. Quería el lugar de Dios mismo. Entonces dice, no, aquí no sé. Entonces, todo lo que estaban como que fueron influenciados por este querubín, fueron echados del cielo, hermano, del tercer cielo. Amén. Mira, Satanás tiene poder. Todavía tiene poder. Perdió su luz. Él perdió su luz. Y ahora son espantos. Son seres malévolos, son seres malvados que odian la creación de Dios, que odian a Dios mismo. Ellos fueron cerrados en su maldad. Entonces, hay personas que dicen, pero ¿por qué ellos no tienen esperanza para perdón? Porque ellos ya, el Señor les condenó y no hay oportunidad para que se arrepiente. Hay personas que hacen esa pregunta. ¿Tú sabes por qué no hay oportunidad para ellos? Ellos pecaron en una dimensión tan grande, viendo Dios mismo allí. Nosotros somos raza. Nosotros nunca, el ser humano no ha visto a Dios en todo su... Ni ha estado en el cielo. No. Entonces, somos raza y nacemos en pecado, ¿sí? Y poco a poco, cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, nos saca, nos limpia, nos reviste de poder y nos da su Santo Espíritu. Pero pecamos porque estamos en un cuerpo también pecaminoso y fuimos nosotros tentados y engañados por el mismo Satanás. ¿Entiendes? Fue primero a Eva y luego a Adán, en que los dos pecaron, dice la palabra. Pero esa dimensión donde ellos pecaron, allí no hay perdón ya. Viendo la gloria de Dios allí, no tenían razón por qué pecar. Ellos ni siquiera tenían un cuerpo como nosotros. Era cuerpo, hermanos, de luz. Y no se convirtieron después de haber pecado. Entonces, tú me entiendes como nosotros, que después de pecar nos vinimos a Cristo. Entonces, nosotros, Dios entendió que fuimos por el pecado de Adán y Eva, nosotros cargamos el pecado en nuestro cuerpo. Por eso el Señor, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor dice abogado, porque Él sabe que somos débiles a veces y fallamos. Y es como nosotros
no conocemos de esa dimensión como los ángeles. ¿Entiendes? Yo pensé que, por ejemplo, igual que el infierno, hay personas que están ahora en el infierno que quisieran un momento Una para oportunidad. arrepentirse, Sí. pero ya se dictó sentencia. Sí. Ya no hay vuelta atrás, porque Sí. ya están en condenación, igual los ángeles caídos están en condenación. Ya. Sí, Ya no van a porque salir de ahí. siempre, cuando No nosotros... van al infierno. ¿Sí? Pues no sé qué fue que oí malo o los otros días te dijo que todavía el infierno no estaba listo. Entonces, ¿cómo hay gente en el infierno? Hay personas, mira, el infierno, no hay nadie en el infierno, porque hay niveles. Por ejemplo, hay una parte cuando que Jesús habló de habló de Seúl o el Hades. Seúl es el nombre en hebreo, y el Hades es del griego. Es un lugar de tormento, es una antesala del infierno. Es que la gente que muere hoy sin Cristo van a ese lugar y están siendo atormentados por demonios y por el fuego que nunca apaga. Eso es temporal. Llega un tiempo que esos muertos serán sacados de allí, y es un lugar donde se le llama el trono blanco de Dios. Ahí estarán parados con su cuerpo de muerte y serán sentenciados al lago del fuego, que es el infierno. ¿Entendió? Ok. Es muy triste, por eso el Señor dice, aún a nuestros enemigos hay que perdonar. Pero ahorita vamos a entrar en eso en otro libro. Gloria a Dios. Hermanos, no ignoremos las acechanzas del diablo, porque él tiene poder. Hay personas que hablan de seres. Reprendo el principal destino de yo no sé cuántos nombres. Y Pedro habla, dice, hay personas que son como animales, no hablan cosas que Irracionales. no, como animal, no saben lo que dicen. Aun cuando el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice, Jehová te reprenda. Mira el respeto aún, aquí está caído, el respeto. Hay personas que dicen, que lo he escuchado, no yo comparto esa línea, yo pienso que porque todavía el Señor no había venido y no le había dado la autoridad para reprenderlo en tu nombre, dicen algunos. Que como que el diablo está en una posición diferente en ese momento. Pero pienso que si yo digo que Jehová te reprenda... No, pero ahí el Señor nos muestra que, mira, hay una jerarquía también. Que ellos respetan, no La de res- miedo, es como un respeto. Sí, un Jehová respeto. te reprende. Que Jehová te reprenda. ¿Entiendes? Nosotros y hablando cosas que en la carne, Te pisoteo, Satanás. Te voy a cucaracha, no Te sé. vamos a sacar la cabeza. No sé. Pero hermanos, Satanás mirando. si no fuera por el Señor Jesús y no ha dado esa autoridad, cuando uno de esos seres, paran delante de nosotros, nosotros no somos nada delante de ellos. Nosotros tenemos autoridad y protección de parte del Por Señor eso digo, Jesucristo. es Jesús. Entonces, por eso digo, y Sí, cuando que- vivimos que sí puede ser. conforme a su palabra, estamos en la autoridad Claro. completo. Si estamos aquí, un pie allá, O con apariencia. de que o con somos apariencia, cristianos. o pecado en el corazón, falta de perdón, rencor, envidia, Oh, Dios. son puertas donde el enemigo te ataca. ¿Entiendes? Entonces, por eso, Dios es tan misericordioso, pero no escucha las oraciones donde hay odio, no va. Por eso es importante, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, limpiémonos, saca todo lo que hay ahí. Señor, perdóname. Si el Espíritu Santo mismo a veces trae algo en su mente para arreglar primero eso delante de Él y luego poder adorar, porque un corazón con odio no puede adorar. Pongámonos a cuenta primero. Hay que limpiar, Y después. porque estamos sirviendo a un Dios santo y también Él entiende que nosotros tenemos mucha lucha y debilidades, y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Pero si nosotros mantenemos así, no, pero mira lo que me hizo y eso,
estamos perdiendo el tiempo, diría yo, y abriendo puertas para Satanás. Amén. Nosotros no tenemos que tener miedo a este ser porque no somos ya de él. Nosotros salimos, aleluya, el Señor nos sacó de su mano, de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Nos ha dado autoridad. Dice, he aquí os doy potestad, dollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza de la tiniebla. Y nada os dañará. ¿Y qué? Nada os Y dañará. nada nos dañará. Amén. Pero no tenemos que ignorar, y Pablo entendió eso, no tenemos que ignorar sus maquinaciones y no jugamos tampoco con el pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? 8. Ah, bueno, tenemos que... Déjame leer este pedazo Ujú. y luego... Ya termina por uno aquí. Amén. Satanás fue una de las criaturas de la creación angelical. Cuando fue creado, su nombre era ¿qué? Lucero. Lucero, hijo de la mañana. Y su posición era la de querubín protector. Es un querubín. Por ejemplo, Ezequiel vio la gloria del Señor y vio 4 querubines. Dicen algunos que fueron 5 querubines, que el que cayó ahora que fue Satanás, pero no hablan ninguna, en la Biblia no sostiene eso. Pero los querubines son seres santos y pues están muy cerca de Dios. Entonces cuando dice, yo saqué fuego de dentro de ti para destruirte, Del mismo fuego él. porque son seres de fuego. Entonces, aún esos seres vivientes, los 4, ¿recuerdan? Los 4 seres Los vivientes. 4 seres No tenían vivientes. nada, ojos. Sí, de- dicen que tiene una rueda, cada uno, y ahí está su espíritu. Entonces, no te equivocas. ¿Ok? Dios no ha hecho estos seres para, ¿cómo se dice? Porque fue creado y puede tener un fin. Dice que tenían 6 alas. Uy, es que son unos... Los querubines tienen 6 alas. Los seres vivientes tenían cada uno 2 y tenían ojos. ojos todos partes. ven todo. Ven todo. Me imagina que cuando Ezequiel vio esa panorama y había arcoíris a través del trono. Dios mío. Perdón. Sí. Y dice que ellos tenían llamas de fuego en los ojos, ¿eh? Y Ezequiel Y está. los pies semejantes a bronce No. bruñido. No, Ese es el Señor no, Jesucristo, ese es el ¿no? Señor Jesucristo. Esos no son los 4 seres vivientes. No. Ahí se refiere a Jesucristo. Cuando tú lees el libro de Ezequiel, de su profeta, el capítulo 12, hay 2, por ejemplo, está cuando Ezequiel vio la gloria de Dios y vio los 4 seres vivientes. Imagino en diferentes partes dice que vio la gloria de Dios. Que si no me equivoco, en capítulo 2. 2. ¿Alguien me puede buscar allí? Y los 4 seres vivientes. Capítulo 1 es. ¿Capítulo 1 es? Creo que sí. La visión de la... De la gloria de Dios. Sí, En el 1, que en el primero. Sí. Ajá. Ah, ok. Entonces, hermana Denis, léelo en Ezequiel capítulo 1, donde el profeta vio esos 4 seres Así vivientes. empieza el libro con la visión. Amén. Amén. Seguimos aquí. Tiene tarea, pero también se pone. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolviente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce resplandeciente.
y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerro, y centellaban a manera de bronces muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino cada uno caminaban derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho. De los 4 y cara de buey a la izquierda. En los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Amén, hasta ahí, hermana. Hasta ahí. Cuando tiene tiempo sigue leyendo. ¿Te imaginas que hoy en día vemos esos seres parados delante de nosotros? Pero de esos son los mismos animales que se mencionan en Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan vio la visión. Hay Sí. que estudiarlo bien. Entonces, Sí. hay que- La misma, visión. sí. Sí. Son seres muy, Ah, pero bueno. muy cerca de Dios. Entonces, lo mismo también que el querubín. Cada cual tiene su función. Hay serafines también. Gloria a Dios. Son feos porque No, para nosotros parece Son feo, reales. pero Dios lo hizo así. Alguna función debe tener eso, lo hicieron así, ¿no? Sí. Se tiene 2 pies derechos. No tienen izquierdo y derecho. Sí. 2 pies derechos. Oh. Y cada cual tiene, mira, eso tienen, por ejemplo, las caras, tiene su simbología también. Representa la parte cara humana, representa los ganados, buey, representa la águila que son En el aire. todo lo que vuelan. Exacto. No sé cómo se llama. Lo mismo cuando la creación también, primero lo hizo la tierra, así, los ganados y todas esas El cosas. león de la tribu. Entonces ellos son símbolo de la creación, ¿te imaginas? Wow, poderosos son. Para nosotros son raros. Nosotros, todo lo que no parece un ser humano o animales que nosotros conocemos, nos consideramos como monstruos. Son monstruos. ¿Eh? Así es. Pero ya Dios sabe lo que hace. Seguimos leyendo aquí. Dicen, ¿cuál fue el pecado cometido por Lucero, hijo de la mañana, por el cual fue arrojado de la presencia de Dios? Su pecado consistió en la exaltación desmedida de su orgullo y soberbia. No se conformó con la posición que Dios le dio de ser el querubín protector de toda la creación, sino que quiso ser igual a quién? Adiós. Dios mío. Por este pecado de soberbia fue arrojado de la presencia de Dios. Y de Lucero, hijo de la mañana, se convirtió en Satanás, que significa enemigo de Dios y del hombre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Quería terminar esta parte, pero yo pienso, ¿sí? Termine la Sí, ya para. ¿Hay alguien que puede ir a Isaías 14, 12 hasta 15? Isaías. Cuando alguien te pregunta de dónde viene Satanás, son versículos, hermanos, que uno tiene que siempre recordar. Por ejemplo, en Ezequiel, lo que leímos, ahí podemos ver algunas informaciones sobre su caída. Y Isaías 14. Y aquí dice más claramente que cayó. ¿Quién puede leer? Isaías 14, 12 hasta 15. Amén. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Santo. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Más. Mas tú derribado eres hasta el Seor, a los lados del abismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, lo mismo que aquí dice, subiré al cielo. Eso es lo que quería, ser como Dios. Quería sentar junto a las estrellas de Dios, que son los ángeles. Y dice, levantaré mi trono. Es una ambición, es una... Poder. Quiere poder. ¿Entiende? Ahora, como fue echado del cielo, tiene su trono aquí en la tierra. Su trono está en los lugares celestes. No, pero el trono de él no está aquí en la tierra, pero en el primer cielo, donde... El trono donde tu gobierno, donde te Pero gobierna. no el tercer cielo. Dice el segundo cielo está allí. Segundo cielo. Y el primer cielo que nosotros debemos. ¿A dónde opera? ¿A quién engaña? Porque arriba no hay quien engaña. No, pero... No, ellos dicen como por ejemplo su oficina está allí. La base central de operaciones. Sí. Sí, porque Pablo mencionó, porque Pablo sabía lo que había. Dice que, mira, no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con principados. Dice que cada lugar, cada país tiene un principado Territorial. y tiene gobernadores, tú sabes como aquí. Aquí hay un ministro presidente, Hay un rey. pero hay también ministerio, ¿cómo se dice? Diputados. Meister. Así, como nosotros lo vemos aquí en el mundo físico, ahí está muy organizado también. Jerarquía. Entonces, en cada un país hay un principado. Lo mismo lo podemos ver también cuando Daniel oraba, vio que tenía que luchar con el príncipe de Persia. Entonces, Pero él dice que vino el arcángel Miguel a ayudarlo. Dice, por ahora cuando acabe con este, ahora va a venir el tiene que volver. Hay otro que está esperando. Hay uno que está esperando para entrar también a la guerra. ¿Tú sabes por qué? Porque los ángeles, ellos tienen rango y también funciones. Su función, y no me extrañaría que fue Gabriel mismo, porque él su función es traer traer mensaje, como trajo a María, por ejemplo, a Zacarías. Son ángeles destinados para dar Un mensaje al ser humano. Pero hay arcángeles que son de guerra, hay ángeles que son de guerra. Entonces él no era de guerra. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en cada país, por ejemplo, ¿cómo usted puede ver qué tipo de espíritu mueve en un país? El pecado que se comete más, ese es el principal que está allí. ¿Entiendes? Entonces, Hay que estar todito en este país. por eso, cuando nosotros vamos a un lugar a predicar la palabra, uno tiene que hacer algunas investigaciones. Señor, muéstrame esto, lo otro, dónde y qué. Uno tiene que prepararse, por cada territorio tiene sus principados, sus gobernadores de las tinieblas. Amén. Pero es algo poderoso que lo que Dios nos ha dado autoridad sobre ellos. Pero en Cristo Jesús, no que mira que esto voy a patear el diablo. No. Pero yo pienso que cada principado tiene una oficina en cada país, porque cada país es tan terrible. Uno tiene una asignación para ese país. Sí. Por ejemplo. Igual, por ejemplo, que como tiene hay uno que cuida y uno que va a hacer daño. un ministerio en cada país con Sí. su bandera. Pero muchas veces, por ejemplo, yo estaba viendo algunos testimonios, por ejemplo en Santo Domingo, muchas veces la gente que salieron de la brujería mencionan los mismos espíritus que a ellos. Yo no quiero mencionar a ellos, pero mencionan lo mismo. Fue y esto es lo mismo Y espíritu. otro país menciona otro espíritu. Otro nombre, pero me imagino son el mismo espíritu. Porque, por ejemplo, los griegos tenían diferentes dioses que son demonios. Entonces viene, conquista romano y toma los mismos dioses, pero lo cambian los nombres. ¿Entiendes? Son el mismo Lo espíritu. mismo. Por ejemplo, eso que tiene mi país, la idolatría con la Virgen de la Altagracia. En mi país se llama Virgen de la Altagracia.
En México se llama Guadalupe. Por ejemplo, Pero el mismo, son lo mismo. La misma. pero el Sí, mismo me pone. en Cuba tiene otro nombre, Sí, de la cada caridad país del pobre. tiene- pero es la misma. es lo Sí, mismo. entonces, Es la misma. por eso, gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios nos ha dado. Es algo grande. En Cristo, hermanos, tenemos autoridad. Siempre y cuando mantengamos firme firme la palabra, obedeciendo la palabra, ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Ahora, ellos seguirán tratando para tumbar nuestra fe. Eso es lo que quieren, para luego arrastrarnos al infierno. Entonces, él ahora, antes mataba a Satanás a los cristianos, pero ahora infiltran en medio de los cristianos. Entonces, sutilmente, a veces el diablo mismo planta pastores en una iglesia que no son, que de verdad son plantados por el mismo Satanás. Por ejemplo, como yo hablé la última vez, hay muchos ministros que van a los altares, a los brujos. Esos son plantados por el mismo Satanás, pero hay algunos también que empezaron bien, pero fueron engañados, envolviendo por espíritu, por abrir puertas, y caen en la fornicación, caen en el engaño, ¿entienden? Entonces son tantas cosas, pero hermanos, no importa cuán grande es el gigante, no importa el Goliat, tenemos autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de la tiniebla, nada nos daña, pero no imaginamos sus maquinaciones. Amén. Seguimos aquí. Lucero, el querubín protector, al ser arrojado de la presencia de Dios, se convirtió en Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Desde entonces no ha ahorrado esfuerzo para destruir toda la obra de la creación de Dios, incluyendo el hombre. En su caída introdujo el pecado, el caos y el desorden en el mundo. Cuando Satanás fue arrojado de la presencia de Dios, fue arrojado juntamente con él un gran ejército de ángeles que en compañía de Lucero se rebelaron contra Dios. Así lo leemos en 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados por el día del cielo. Para explicar a Elena, porque cuando vemos al infierno, uno piensa, pero ellos están en el infierno. No, todavía no. Gloria Eso a Dios. es algo Es que- una Es una manera, es una palabra. la cultura. Mira, Cuando Dios arrojó a Satanás para la tierra, fue que Adán y Eva cometieron el pecado, ¿no? sí, porque el pecado empezó primero en el cielo. Por eso estamos tratando del origen del pecado. Y ya dice Sí, que cuando tú Y dices que luego- cuando Dios arrojó a Satanás, pero ya Satanás hacía tiempo que estaba aquí. Cuando Adán y Yo Eva, digo que cuando él convenció a Eva, fue cuando Dios lo tiró a él para acá. No, él estaba primero. no, ya él estaba aquí antes. Ya estaba arrojado. Ya estaba arrojado. Cuando Dan y Eso Eva- Ya estaba. Cuando Ella la que- serpiente la convenció a ella para comerse la manzana, Fue Satanás. ya él estaba aquí. Sí, ya estaba Ya aquí. estaba rodeando ya la tierra, estaba en el segundo cielo. Recuerda que también en Job dice, en Job 1:5, 6, que el Señor le pregunta de dónde viene y él dice de Pero dónde ya fue la después de tierra. Adán y Eva. Ya Ese estaba después. bien. ese Por eso ya, No, ya ahí pero vemos viene después. que Es una desde anécdota antes él historial. rodeaba la tierra. Eso no lo como hizo hacía usted, tiempo. René, no lo dejó. Mucho después. Pero déjame, hermanos, aquí. Claro. El pecado empezó primero con Satanás en el cielo. El Señor permitió eso. En el cielo. Entonces lo echó del tercer cielo y ellos fueron a establecerse en el segundo cielo, por ahí. Hay algunos que dicen, por el impacto que fue echado del cielo, dice que hizo un estrago a la creación, porque dice en el principio el mundo era vacío, estaba desordenado. Pero es un punto de que ellos están debatiendo, los eruditos están hablando, no dice nada de eso, solamente dice que la tierra estaba desordenada y ¿Quién lo vacía. desordenó? Entonces, ¿por qué dice desordenar? Porque primero parece que estaba ordenada, pero yo no puedo afirmar eso
así yo sé que al encontrar pecado en el corazón de Satanás, de Lucero era en ese entonces, fue echado del tercer cielo. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, hermana, y hizo todo, hizo el hombre, entonces Dios asignó poder, autoridad, dominio a Adán y Eva para gobernar el mundo. Adán era el príncipe de este mundo, Amén. Así Era el como se dice, el es. El mayordomo mayordomo de Dios. de Dios en este momento. Poder, dice que Adán me daba nombre a todos los animales, era una inteligencia, en su creación tenía todo su sentido bien, ¿entiendes? Era saludable. Entonces, Satanás dijo, bueno, como no podía tener ese trono allí, yo voy a poner mi trono aquí abajo a tratar de engañar a la humanidad. ¿Y qué pasa? Lo logró. Porque dice que lo robó la autoridad y se convirtió en el príncipe de este mundo. Dice primero de Juan que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Amén. Menos los hijos de Dios. Amén. Entonces, por eso Pablo dice, no maquinemos, porque él está como un león rugiendo, yendo a ver quién puede devorar. Amén. Satanás, al ser expulsado de los cielos, hizo del planeta Tierra el lugar de su reino. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este libro, porque es poderoso. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No, Amén. aclarada. Gloria a Dios. Amén. Padre, gracias. Ustedes pueden seguir viendo la lección del segundo libro. Amén. Padre, gracias te damos, Gracias, Señor. Padre. Una cocina, pero la voy a dar oyendo. Amén. Amén. Padre, gracias por este momento, Dios mío. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sigue guiándonos, sigue hablando en nuestro corazón, Señor. Ahora que vamos a empezar con el segundo libro. Amén.